Hola y bienvenido a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver la suma de los términos de una progresión aritmética. Tenemos una progresión aritmética de la siguiente forma: a subíndice 1, a subíndice 2, a subíndice 3, etc. hasta a subíndice n, que consta de n términos. Ya sabemos cómo obtener cada uno de los elementos de esta progresión y cuáles son las características de una progresión aritmética. La suma de los términos de esta progresión va a estar dada por esta fórmula. Lo vamos a denotar por S mayúscula y esta sumatoria va a estar dada por A subíndice 1 más A subíndice n, que multiplica a n entre 2. O sea, el primer término de la sucesión o de la progresión aritmética más el enésimo término de esta progresión multiplicado esta suma por n, que es el número de términos de la progresión, dividido todo entre 2. Así es como obtenemos la suma de estos elementos, o sea, A1 más A2 más A sub 3 y así sucesivamente hasta sumar A subíndice n. Por ejemplo, nos piden hallar la suma de los 19 primeros términos de la progresión aritmética 31, 38, 45, etc. Primero debemos hallar cuál es el 19º término, porque nos dicen que hay que sumar los 19 primeros términos. Para ello vemos que la razón de la progresión es 38 menos 31 igual a 7. El segundo término más el primero, o sea 38 menos 31, esto es igual a 7. Entonces el 19º término lo obtenemos con la fórmula que ya también conocemos para calcular el enésimo término de una progresión aritmética, que es el primer término de la progresión más n menos 1 por la razón que es 7. O sea, el 19º término de esta progresión es 31 más 18 por 7, que esto es igual a 31 más 126, y esto es igual a 157. Este es el término número 19 de la progresión. De esta forma, la suma queda como el primer término más el 19º término multiplicado por el número de términos, que es 19, todo dividido entre 2. Este es igual a 188 por 19 entre 2, igual a 3572 entre 2. Y entonces esta suma es igual a 1786. Ahora vamos con otro ejemplo. Obtener la suma de los 14 primeros términos de la progresión aritmética 3 décimos, 2 quintos, 1 medio y así sucesivamente. Como en el ejemplo anterior, primero debemos hallar el 14º término de la progresión. Y para hallar este término, primero tenemos que calcular la razón. La razón la calculamos como el segundo término menos el primero. 2 quintos menos 3 décimos. Para hacer esta diferencia de fracciones, cruzamos los términos. 2 por 10 menos 5 por 3 y el denominador por el denominador, que es 5 por 10. Entonces 2 por 10 es 20, menos 3 por 5, que es 15, entre 50. Esto nos da 5 entre 50. Si simplificamos esto, al numerador le sacamos quinta y nos queda 1. 50 entre 5 nos queda 10. Entonces la razón de esta progresión aritmética es 10. Entonces el 14º término va a ser igual a el primer término, que es 3 décimos, más el número de términos, que es 14, menos 1, multiplicado por la razón, que es 1 décimo. Entonces esto es igual a 3 décimos más 13 por 1 décimo. 3 décimos más 13 por 1 es 13 entre 10. 13 décimos. Y esto es igual a 16 décimos. Este es el 14º término de la progresión. Entonces la suma nos va a quedar como 3 décimos más 16 décimos, el primer término más el 14º, multiplicado por el número de términos, que es 14, entre 2. Este es igual a 19 décimos por 14 entre 2. Este es igual a 266 décimos. 19 por 14 es 266 entre 10, entre 2.
Ahora, para hacer esta división, recuerden que lo que podemos hacer es convertir este 2 en fracción, poniéndole un 1 en el denominador, y aplicamos la ley del sándwich. Extremos por extremos y medios por medios. 266 por 1 nos da 266 y 10 por 2 nos queda 20. Si simplificamos esta fracción, le sacamos mitad al 266 y nos queda 133, mitad al 20 y nos queda 10. Entonces la sumatoria de estos elementos nos queda 133 décimos. Vamos ahora con este ejercicio. Encontrar la suma de los 60 primeros términos de la progresión aritmética 11, 1, menos 9, etc. Entonces, primero tenemos que calcular la razón. La encontramos restándole al segundo término, que es 1, el primero que es 11, 1 menos 11 es igual a menos 10. Tenemos que encontrar el término 60 de la progresión, que es, esto es igual al primer término, que es 11, más 60 menos 1 por la razón que es menos 10. Esto es igual a 11 más 59 por menos 10, más por menos 2 da menos, entonces es 11 menos 590 y este es igual a menos 579. Este es el término 60 de la progresión. De esta forma, la suma queda como S mayúscula igual a 11 menos 579 por 60 entre 2. 11 menos 579 es menos 568, que hay que multiplicar por 60 entre 2. Menos por más es menos. 568 por 60 es menos 34.080. Dividir entre 2. Menos entre más nos da menos. 34.080 entre 2 nos queda 17.040. Este es el resultado de nuestra suma de esta progresión aritmética. Gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.